Ara coneixeran el Dani i l'Èrica, uns nens feliços amb uns pares molt valents. Van néixer amb un gènere amb el qual no se senten o no se sentien identificats. I les muntanyes més altes que han hagut de pujar són els enormes prejudicis de la societat. Avui volem parlar de menors transsexuals, com ho afronten les famílies, ells mateixos, quins mitjans els ofereix la sanitat pública actualment, com reaccionen a les escoles, com els canvia la vida quan per fi poden ser com se senten. Volem parlar d'aquesta realitat amagada, desconeguda i més freqüent del que ens pensem, perquè la millor manera de normalitzar la situació és fer-la visible. Dani va néixer i ens van dir que teníem una nena basant-se en els seus genitals i com a nena vam decidir posar-li el nom de Daniela i al llarg del temps, en petits signes, vam notar que clarament teníem un fill. Soy mamá de una niña transexual que tiene 7 años y cuando nació nos sexaron a nuestro bebé por sus genitales. Entonces nos fuimos a casa con un niño. Sobre els 2 anys i mig, ja començava a parlar-li a la dona dient-li «Mama, soc un nen, soc el papi, soc guapo». Cuando ella empieza a hablar, el género que utiliza es el femenino. Con 2 años y medio decía, mamá, hoy el Eric está guapa, hoy el Eric está contenta, pues mamá, ya no voy a ser tu amiga. Con lo cual empezamos a entender que algo no funciona. Pero la falta de información hace que no sepamos ver que lo que nosotros tenemos es una niña transexual y que es una niña con pene, y existen las niñas con pene y los niños con vulva. Frases com quan podré ser qui soc, soc un nen. Cuando tengas 18 años, entonces él lloraba porque contaba con los dedos y se le hacía perdía la cuenta. Nosotros le decíamos, tú de mayor serás lo que tú quieras ser y el papá y la mamá te respetarán y te querrán siempre. Entonces ella lo que no concebía era por qué no podía ser ya. Me decía, mamá, ¿por qué me llevas al colegio disfrazada de niño? ¿Por qué no puedo ser una niña? ¿Por qué este cumpleaños no puede ser de niña si yo no voy a jugar con ninguno de los juguetes que me van a regalar? Mira, lo único que yo, por ejemplo, como madre, porque él lloraba mucho, yo lo abrazaba, pero es que ella no sabía qué decirle. Entonces yo sabía que teníamos que hacer algo, pero cuando hemos preguntado al pediatra o en el cole, pues te dicen, no, ya cambiará, esto es una etapa, ya cambiará. Entonces pues tú dices, bueno, pues ya cambiará, pero es que iba peor. Erika, a la hora de transmitirle a su padre que quería vivir como la niña que siempre había nacido, pisó el acelerador y ja no hubo quien la parase. Ell va parlar amb nosaltres, va dir que donéssim el pas ja de parlar amb la família, ell ens ho va demanar, que ell era un nen, que havia escollit el nom de Dani i que, sisplau, l'ajudéssim. Llavors va ser el moment quan vam parlar els dos i vam dir fem el pas endavant. Le cortamos el pelo y le compré ropa de niño ya. El momento del tránsito de Erika no lo voy a poder olvidar. Estaba trabajando y en ese momento me llama Javi. Me dice que por favor vaya al centro comercial que le estaba comprando ropa a mi hija. En ese momento digo, ¿mi hija? Llego al centro comercial y veo a Erika, bueno, pues eufórica, con su ropa en la mano, y me pregunta, mamá, ¿puedo salir del vestidor ya vestida de niña? Digo, por supuesto que sí, cariño. Entonces salimos y a la hora de dar el número de las prendas, había un chico y Erika lo mira y le dice, por fin. Y el chico la mira riéndose y dice, ¿por fin qué? Dice, por fin voy a ser una niña. Yo la cojo de la mano y digo, venga, va, vámonos a hacer unas compras. Yo para mí interiormente fue como dejar el pasado del niño y ser más actual y decir, es una niña. Fue como salir de la situación en la que yo me encontraba, de que era un niño y que tal, y decir, bueno, vamos para adelante. Para mí fue el día más feliz. El día que le cortamos el pelo, recuerdo que me dijo, todo el rato continuamente se miraba al espejo y me dijo, mami, me noto extraño, y empezaba como a saltar. Y yo, ¿qué te pasa? Me noto fuerte, tengo como una fuerza que no sé lo que es. Lo que más nos dio miedo para afrontar el tránsito de Erika fue la sociedad. El miedo a que no la comprendiesen, a que no la respetasen. Nos daba muchísimo miedo pensar que todo lo que está sufriendo mi hija es una patología,
lo catalogan como una enfermedad psiquiátrica y eso te causa muchísimo respeto. Teníamos un miedo atroz a todo, al entorno, a la familia, al qué pensarán. Pero una vez te lanzas, va todo, ya ves a tu hijo feliz, pero no feliz, súper feliz. Yo nunca había visto esa mirada, esa sonrisa. Ahora Erika es una niña extrovertida, una niña cantarina, una niña que no para, una niña que necesita marcar que está ahí, que es protagonista. Una niña que creo que después de tantos años viviendo ahí en la sombra, pues ahora necesita tener una explosión de color. Al final, cuando ya ves que realmente todo esto está claro, que el camino va a seguir igual, pues tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes pensar es que buscar su felicidad y lo que quieres es que sea feliz y a partir de ahí ofrecerle todo el camino y quererla mucho i ayudarla. Moltes vegades ella i jo diem com no ens vam adonar compte abans, no? És difícil des del desconeixement i entenc que la societat doncs, no s'entengui del tot, però és una realitat. Ens acompanyen la Natàlia Bentín, presidenta de Crisalis, l'Associació de Famílies de Menors Transsexuals i mare del Patrick, un nen que ara té 13 anys i que està fent la transició. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I també la Martina Nicol, membre de Generem, una associació que es dedica a promoure la visualització de les persones de transgènere. Ha fet moltes xerrades a les escoles, encara en fa explicar també la seva vivència personal en aquest sentit. Us heu sentit identificades amb el reportatge, amb el que s'ha dit? Sí, definitivamente. Sí, com a pares. Sí, yo conozco personalmente todas las historias y la verdad es que me emociona cuando oigo cómo explican esas situaciones, esos miedos. Primero hay mucho miedo sobre todo al tema de perder el estatus social, a qué va a decir la sociedad, y una vez que se da el paso y que se acompaña a los niños y a las niñas, la realidad es que el ambiente familiar cambia, mejora mucho, que un poco se veía en el reportaje, y merece la pena, ver a los niños y a las niñas felices, y ellos especialmente a mí me tocan porque los conozco y sé sus historias. I també aquest moment tan important que dèiem d'alliberament, no? Per ells, sobretot. Sí, sí, en cualquier edad, sean niños, adolescentes o adultos, el hecho de expresar la identidad como se siente realmente, de haber estado tanto tiempo reprimiéndola por cuestiones sociales o culturales o religiosas o lo que sea, es un momento clave de mucha felicidad y de realización completa. També ens acompanya la Rosa Almirall, gràcies per venir, és ginecòloga i responsable del Servei d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva de l'ICS, impulsora també de Trànsit, que és un servei de promoció de salut de persones trans, i la Sheila Allen, la nostra redactora, reportera, periodista que ha tractat aquesta qüestió des de fa setmanes i que en coneix molts detalls i testimoni, que també ens aportarà el seu punt de vista. Us plantejo una pregunta a totes. Per què és una realitat tan amagada? ¿Por qué creyeu? Yo creo que es sobre todo porque socialmente, porque primero en las escuelas no nos enseñan la diversidad del ser humano, con lo cual ya desde la base la información es poca y además se trata como tema tabú. Entonces yo creo que principalmente es por la falta de educación y de formación de las personas. Sí, tiene mucho que ver también la influencia de la religión, ¿no? Porque en su mayor parte tenemos mucha influencia de la religión católica, cristiana, que por mucho tiempo ha condenado la homosexualidad y la transexualidad. Entonces, como es un pensamiento hegemónico y sobre todo que tiene que ver con el patriarcado también, entonces eso hace que las identidades trans o todo lo que salga de la norma sea reprimido para poder darles estatus a las personas. Claro, quien no se siente excluido tiene un estatus y quien se siente excluido es el que está mal. Entonces, esconder esta realidad te permite sobrellevar la discriminació. I considereu que en els últims anys o temps s'està obrint una mica més? Arriben més gent a la consulta, per exemple, com a mesurador? El tema, jo penso que aquí són els motors d'aquesta visibilització, són les persones que viuen en pròpia persona
doncs, els processos personals, els processos dels seus petits i petites, no? Que tenen un gran valor, jo penso que són tremendament valentes, no? Per dir, estem aquí, som persones com totes les altres i exigim que se'ns respecti i que se'ns tingui en compte com qualsevol altra persona. A partir de quina edat un nen o una nena poden sentir-se incòmodes amb el gènere que se'ls ha assignat? Sí, nosotros nos llegan niños, y además las experiencias que nos cuentan tanto los niños como las personas adultas, suele ser desde que empiezan a tener conciencia. Si le preguntas a mi hijo, te dirá, yo soy un niño desde que tengo conciencia. Entonces, bueno, pues desde que empiezas a expresar el lenguaje, empiezas... 2-3 años... 2-3 años empiezas a clasificarte dentro de... Pues ya empiezan a decir, yo soy de aquí, yo soy esto, te clasificas en muchas cosas en la vida. Lamentablemente nos movemos por etiquetas, entonces, ¿en qué grupo te clasificas? Las niñas trans normalmente lo primero que hacen es irse a la fila de las niñas en la guardería, no se van a la de los niños, y al revés con los niños trans. O sea, se identifican desde muy pequeños. Lo que sí que es cierto es que expresarlo es más difícil porque muchas veces no tienen las herramientas para explicarlo de una forma adulta. Incluso a veces las personas adultas les faltan esas herramientas, sobre todo por el desconocimiento. Hay que saber que existe para poderte clasificar o ponerte esa etiqueta, si no muestras incomodidades. Martina, la teva experiència com va ser? Bueno, en sí, cuando era niña no tenía percepción de qué es lo que sucedía a mi alrededor, ¿no? Mis padres no tenían herramientas, eran hijos de familias normativas, católicas, patriarcales, entonces no tenían herramientas para poder afrontar una niña trans. Y tampoco es que yo como niña entendía qué era lo que sucedía alrededor mío. Sí sabía que había algo que a mis padres no les conformaba, no les hacía sentir bien conmigo, pero no entendía qué era. Y eso me llevó muchos años de sufrimiento, porque claro, ¿qué es lo que espera un niño o una niña? Que sus padres le amen como siempre, ¿no? Y el sentir ese rechazo es muy duro para una persona de tan corta edad. Y es lo que más se lleva, lo que más tarda en superarse luego, es eso. Por eso me parece muy importante hablar de este tema, porque estamos justamente evitándole sufrimiento a estas personitas. Y bueno, y más adelante, cuando tenía 16 años, es cuando... Porque me refugié mucho en la religión. Yo estuve mucho tiempo metida en la religión católica, que te genera mucha culpa y también como mucho tema con esto de la sexualidad, entonces como que casi no se hablaba de este tema, y en ese sentido como que lo bloqueé mentalmente, y hasta mis 16 años no pensaba en si era chico o chica, era como, estaba ahí en el medio y trataba de disimular delante de los adultos. Y de mis pares también, ¿no? Porque en mi familia me generaron mucho miedo al bullying, ¿no? A la agresión que podía recibir si es que alguien notaba que era diferente. Pero a mis 16 años ya era incontrolable el deseo de poder expresarme como yo quería, y empecé a expresarme, empecé a probar ropa que me hacía sentir más cómoda, a maquillarme, a dejarme el pelo largo. Y empecé a vivir esta doble experiencia, ¿no? El rechazo por parte de mi familia o de mi entorno social, pero al mismo tiempo también esta felicidad extrema de poder mostrarme como yo quería, como yo lo sentía. Exactamente. Entenc que és fonamental perquè els nens, els menors dels quals avui estem parlant, puguin expressar-se lliurement, trobar un entorn no com el que ara ens estava descrivint la Martina, sinó entenc que com el que afortunadament el teu fill va trobar a casa seva, és a dir, que no els faci por expressar-se i explicar el que senten. Evidentment. Vull dir, això és un... De fet, hi ha moltes persones que, tal com diu ella, està clar que la identitat és quelcom que apareix molt precoçment en la vida, però depenent una miqueta, inclús dels recursos personals de la pròpia persona, la capacitat d'expressar-se o la capacitat de parlar. Hi ha persones més tímides o més reservades o tal, i l'entorn és fonamental. Així no és rar que hi hagi persones que s'han passat 60 anys de la seva vida sabent qui eren, però amb una incapacitat totalment d'autodefinir-se i autoidentificar-se, no?
Esteu d'acord que potser el pitjor que han d'afrontar aquests menors i també les famílies és el que dèiem abans, no? Els prejudicis de la societat, que aquesta és la seva malaltia, per entendre'ns, haver d'afrontar que els altres no els entenguin i també potser el principal temor o por dels pares? Yo creo que es más el temor de los padres, que realmente luego la sociedad en realidad es muy empática y no somos tan agresivos. Las experiencias que tenemos en Crisalis es una asociación estatal que en este momento hemos superado los 200 socios. Entonces, quiero decir, ya tenemos una experiencia, no tenemos mucho recorrido de vida, tenemos solamente 1 año y medio, 2 años. Entonces, en este tiempo se han producido tránsitos sociales de un montón de niños y niñas y es verdad que puntualmente, entre tantos, hay algún sitio o alguna familia, sobre todo en tema de divorcios, en temas donde ya hay un problema previo, que a lo mejor hay conflicto, pero en el momento que la gente se decide, el entorno, en realidad al que le importa realmente es a la familia. El entorno somos como, bueno, pues que asumimos todo, si nos lo explican bien, y en los colegios igual, en los colegios en el momento que informa, Rosa hace formaciones en los colegios, a los chavales, a los profesores, en el momento que informas lo asumen. Sí que es cierto que muchas veces, por ejemplo, que decimos que los niños y las niñas son muy crueles, nos encontramos que tienen más prejuicios los adultos, la directora, los orientadores, tal, que los chavales, que los chavales normalmente ya han visto quién es su compañero o su compañera, ya la conocen o lo conocen y ya saben lo que hay. En realidad es como, jo, qué bien, ya te has atrevido a dar el paso o ya tienes apoyo. O sea, normalmente son los mejores aliados. Los adultos somos los que tenemos ese punto, pero con información y formación ya te digo que la experiencia está siendo positiva. En general no nos encontramos grandes problemas. Yo querría añadir algo aquí, porque en realidad, claro, Crisalis es una asociación que empodera mucho a estas familias y les facilita que estos niños y niñas puedan fluir, ¿vale? Tal como son. A mí, en realidad, lo que me preocupa es la cantidad de padres y menores que no están en la asociación, porque ahí es donde, o sea, una vez una familia acude a Crisalis, ya tiene todo un proceso y todo un recorrido que le hace que sienta que su hijo está por encima de cualquier cosa, independientemente de lo que se precisament al reportatge, no? que des d'aquí valorem el Dani, la Cristina, com han sortit a parlar dels seus fills, fins i tot com els han exposat a les càmeres. No? I deien, una de les motivacions és pares que estiguin asseguts, que vegin que als seus fills els està passant això, que s'animin a fer un pas endavant, perquè realment la felicitat comença quan han començat el trànsit. O sigui, a mi em comentava molta gent, home, i aquests nens que sortiran per la tele després a l'escola, és que a l'escola tothom ho sap. És que el que deia la mare, al meu fill no li havien brillat els ulls com li brillen ara. Sí que tindrà problemes com d'altres nens, perquè hi ha molts de problemes que no podem controlar. Però el veritable problema és que no l'identifiquin com el que és. Ens deies que tenies una carta als Reis molt significativa, significativa, no? Sí, li vaig demanar a la Cristina, diu, tengo una carta de Reyes para cuando te cuestionan, ¿y estas niñas son felices, son felices? Diu, la primera carta, que si la voleu llegir amb mi també, diu, queridos Reyes Magos, este año estoy muy feliz. Ya soy Erika para todos. Este año no te equivoques, no quiero nada de chicos. Muñeca, etc. Diu, muchos besos y gracias. Jo crec que els nens no tenen prejudicis, els nens no amaguen res, i jo, el nen i la nena que em vaig trobar al reportatge, realment felices, ¿no? Lo que comentábamos, porque han hecho el tránsito, y unos padres valientes que, lógicamente, una de las motivaciones para salir en este reportaje era animar un poquito, ¿no? Cero egoísmo, no pensar en lo que dirán, sino en ayudar a tantos niños y niñas que se encuentran así. A nosotros hay una cosa que a mí me preocupa mucho, es las familias que a veces llegan y les abres un poco la puerta, entran y de repente les empieza a dar mucho miedo. Había ahí en la página web, tenemos una web que hay un montón de testimonios de familias y hay una madre canaria que ahora es la presidenta de Crisalis Canarias, porque vamos constituyendo en las autonomías también. Y explicaba cómo cuando ya llegó a Crisalis nos gestionamos mucho por grupos de WhatsApp, por grupos privados de Facebook, es muy virtual y se actúa mucho, y que le sorprendía la felicidad de las familias que estaban ya y pensaba, a mí esto no me va a pasar. Y pasado un año se ve que está integrada, que además está empoderada, que se ha lanzado con la asociación en Canarias y mirando hacia atrás escribía eso de cómo estaba hace un año. Entonces, sobre
todo, a mí lo que me gustaría es animar a la gente que está dudando, que informarse no hace daño a nadie, que aunque tu hijo luego resulte que no sea trans, no pasa nada, pues por lo menos tienes información y que se evita muchos sufrimientos a los menores. M'agradaria també un tòpic o una frase que potser heu sentit dir moltes vegades, que aquests nens, aquestes persones estan atrapades en un cos que no és el seu, que també és una frase que dius, a veure, no anem bé. No, para nada, no es el mensaje que estaría bueno transmitir, porque entonces estaríamos recayendo en lo mismo, ¿no? En querer amoldar, modificar a las personas de acuerdo a un estereotipo, a un molde establecido, que solamente existe un hombre con genitales con pene y una mujer con vagina. Y esto sería como volver a invisibilizar a las personas, volver a decir la realidad trans hay que normalizarlas, hay que ponerlas en los dos polos para que estén contentes o contentas. Y en realidad esto no tiene que ver con el ser humano no tiene una sola forma de expresar ni su genitalidad, ni su identidad, ni su expresión de género, hay millones de formas de expresarlo, y si una persona con genitales asignados, con genitales pene, se identifica como mujer, o una persona con vagina se identifica como hombre, esto no quiere decir que tenga que adaptar su cuerpo a lo que la sociedad espera que sea un hombre o a lo que la sociedad espera que sea una mujer. Ni siquiera las personas adultas o las personas que no son trans tampoco tienen por qué, eso es lo que intentamos hacer pensar también, ¿no? Para que ustedes también lo piensen, no tienen por qué identificarse con el modelo de mujer o el modelo de hombre que esperan de ustedes. Un dels mites que estem comentant sorprèn com la cirurgia no és un recurs al que recorren la majoria de persones transsexuals, perquè, a veure... Tenies dades, sobre això? Sí, tenim dades. De fet, només un 17% de les dones es realitzen la vaginoplàstia i només el 0,3% dels homes la fal·loplàstia. Això què vol dir? El tema és acceptar el cos que tens... I la diversitat, I la diversitat, que seria la paraula clau, que serveix amb d'altres històries, no només amb aquesta. Això el que passa que, en principi, en una societat ideal on no hi hagués la mirada de l'altre seria molt fàcil, no? El fet d'ampliar ventall de cossos, de maneres d'expressar el gènere, etc. Però jo, almenys amb algun amic trans que tinc gran i que de fet sí que vol operar-se, però supera per algunes qüestions econòmiques, perquè aquí també hi són intervencions que són cares i tal, doncs diu, jo si no fos per la mirada de l'altre, a mi no m'importaria anar amb barba i mames, però la mirada de l'altre t'identifica i d'alguna manera et jutja, no? I per tant, en una societat en què aquesta mirada encara és bastant estigmatitzadora, tindré que passar per una cirurgia que potser jo personalment respecte al meu propi cos no ho necessitaria, perquè he conviscut durant molts anys amb aquest cos i el considero el meu cos, no? Llavors... Anem a fer un exercici. Imaginem que a casa ens estan veient pares que se senten identificats amb el que estem dient. Què és el primer que han de fer? Quins consells els hi donaríeu? Jo penso que primer han de fer el seu propi procés, no? D'entrada. Jo penso que d'entrada és un procés molt familiar, no? D'observar, de mirar, de veure, d'escoltar, no? D'obrir mirada i escoltar. I en aquest temps també buscar informació a la xarxa, que en aquest moment n'hi ha moltes, segurament toparan amb crisalis, que es trobaran amb històries de moltes famílies. Quines pors hauran de superar aquests pares, probablement? Yo creo que depende un poco de la edad del niño, de la niña, de las necesidades, de cómo sea la familia. Hay gente que cuando llega a Crisales ellos empiezan a aceptar la realidad. Lo que les ocurre es que pasan un periodo como de duelo, como de pérdida del hijo o de la hija que creían y tal. Y hay otra gente, yo no he tenido nunca la sensación de haber perdido nada ni de tener nada diferente a lo que antes tenía. Entonces un poco depende de la persona, de la familia, de la estructura de la familia. Cada individuo es diferente. Lo que sí que es importante es encontrarse, yo creo, primero información, que se les dé toda la información. Hay veces que la gente tiene necesidad de que Rosa les diga, pues sí, o sea, lo que me estás diciendo es que sí. Yo a veces les digo, pues si es que Rosa no te va a decir nada que no te diga yo, pero tienen que ir a ver a Rosa. Siempre buscan la seguridad, ¿no? Sí. En los servicios de salud, siempre una de las preguntas más típicas de los padres, ¿no? Pero incluso de personas adultas que se autoetiquetan como trans, pero que aún tienen la identidad que, no sabes si es que realmente no tienen la identidad clara o no tienen el valor para hacer el paso. Siempre es decir, pero tú me puedes asegurar que es así, ¿no? Yo siempre respondo, no, yo no puedo asegurar más allá
de lo que la personita te diga y tú vayas viendo. Quien dirige el proceso en este caso es la persona y es quien va a ir obligándote a dar pasos, en la medida que tú permitas que dé pasos. La sanitat pública del nostre país està preparada per atendre, diguem, aquests casos? Perquè, de fet, una mica la iniciativa de trànsit també neix de la teva experiència personal, de dir, bueno, aquesta gent a on poden recórrer i com poden, doncs, quina ajuda poden rebre. A veure, l'ajuda des de salut a les persones trans, de fet, és una ajuda relativament recent, vull dir, fa pocs anys, no? Encara que faci 50 anys que hi ha hormones o 60 anys i que es podria donar tot això o fer aquests tipus de tractaments, els serveis de salut estan immerses en una societat molt binària, en una societat que té els mateixos prejudicis i estigmes que tenim tots, de fet, i totes, i sembla que es van trencant una mica barreres. Jo a vegades ho comparo una miqueta amb el tema de l'homosexualitat, que als anys 70, abans dels anys 70 semblava que no existia, que era una cosa contra natura, etc. I de sobte va haver uns grups de persones que van tenir el valor de visibilitzar-se i això va fer que actualment ens plantegem poques dificultats amb aquest col·lectiu. Les persones trans han estat molt invisibilitzades, han estat encara més estigmatitzades i, per tant, tampoc s'han apropat moltes vegades als serveis de salut. De fet, la major part de dones trans d'uns 50 anys han iniciat sempre tots aquests processos de transició, allunyant-se moltes vegades de l'entorn familiar, fent autotractaments amb hormones pel seu compte, una miqueta com assessorades per altres transexuals o altres homes transexuals, i això ha fet que, de fet, sempre la societat, els serveis de salut anem una miqueta per darrere del que són, a vegades, necessitats de la ciutadania. El clínic està fent... Ara t'ho anava a comentar, que la unitat d'identitat de gènere de l'Hospital Clínic, que és qui tracta les persones transsexuals a Catalunya, perquè us feu una idea, l'any 2008 van tractar 3 casos i el 2010 ja eren 17. El 2014 són 14. Si ho pensem que 200 i pico socis té Crisalis, està clar que hi ha molta gent que encara no acudeix. Us explico, en l'últim any, per exemple, a Trànsit han acudit 29 menors d'edat. Y en este caso, la Asociación Generem tiene una postura bastante clara con respecto a la sanidad pública y es nos estamos de alguna manera convirtiendo en portavoces de toda la comunidad trans de Cataluña con respecto a esto, porque sentimos que el sistema de salud para las personas trans está obsoleto, porque está basado en un sistema patologizante. El único lugar en el que podemos encontrar en este momento un sitio que respeta nuestras identidades sin patologizarlas es Tránsito, el servicio de Rosa, que no es un servicio que está considerado dentro del servicio de salud catalán. No tiene el presupuesto suficiente. ¿Por qué? Porque, claro, está esta unidad de trastorno de identidad de género, que aunque le hayan sacado la T de trastorno y ahora se llama unidad de identidad de género, dentro del sistema de esta unidad, lo primero que se hace es patologizar a las personas cuando llegan. Y no solamente esto, sino que además también se las estigmatiza si es que no entran dentro del parámetro que ellos consideran como hombre o mujer trans. Y eso para nosotros es algo muy agresivo y que está dejando muchas personas damnificadas dentro de Cataluña. Entonces, desde Generem lo que estamos buscando es que este sistema de salud pueda mejorar, porque realmente está causando mucho sufrimiento a les persones trans. Deixeu-me posar sobre la taula ràpidament una qüestió, que és el moment de la pubertat, quan els nens i les nenes fan el canvi hormonal més fort, no? És un dels moments més delicats, perquè aquí també hi ha una mica de polèmica sobre si s'ha d'aturar o no, si s'han d'utilitzar o no aquests inhibidors, que d'altra banda tinc entès que costen una fortuna, no? Com 400 euros cada una de les injeccions que han de rebre. Bueno, no es tanto, son 300 y pico y es cada trimestre, o sea, son 1.200 euros al año, tampoco para un sistema de sanidad tampoco es un gasto elevadísimo. Però això entra per la Seguretat Social? Sí. Depende de comunidades autónomas. En Cataluña entra. Sobre el tema un poco, dijéramos, de la controversia que hay, yo un poco ahí siempre me refiero a lo que decía antes Rosa. A mí me gustaría que mi hijo no se hormonara, no se pusiera bloqueadores. Rosa sabe lo que me ha costado.
a muchas familias igual, y muchas veces cuando consigues el bloqueador y tal, no te sientes bien, porque en realidad no es lo que tú querrías, pero nosotros no podemos pedir. Nuestros hijos y nuestras hijas viven en un sistema binario con unos marcos súper rígidos, y además la adolescencia es un periodo donde tú te quieres encontrar en un grupo, o sea, socialmente es un momento muy importante. Entonces, claro, que a un niño con 13 años le salga a pecho, tenga caderas y tenga unas características que no le va a dejar integrarse dentro de su grupo, le supone un problema. Yo tengo una niña de 15 años que le sale un grano y es un problema, hay que ir al dermatólogo, no sé qué. Pues imagínate tú la niña que le sale la nuez. Entonces, claro, si viviéramos en el mundo ideal no necesitarían estos tratamientos, pero como vivimos en el mundo que vivimos y los activistas podemos ser los padres, las madres, Rosa, Martina, pero no podemos pedir a los niños de 13 años y a las niñas de 13 años que vayan con la bandera trans por el mundo. Entonces, bueno, pues es una manera de ayudarles a llevar. También es cierto que hay que preguntarles, o sea, nosotros en Crisalis creo que la palabra que más decimos es acompañar. Hay que respetar. Los niños y las niñas no son... Es que tenemos una sociedad adultocéntrica donde los adultos parece que tenemos que imponer. Los niños y las niñas tienen derechos, también tienen derecho a la intimidad, al desarrollo. Entonces hay que preguntarles qué quieren, hay que explicarles lo que hay y preguntarles qué quieren y escucharles. Existeix a nivell legal alguna llei específica que protegeixi els menors trans en aquests moments? Sí. Existen tratados internacionales que dejan muy claro que se tiene que respetar la identidad autopercibida, y en ese sentido también quería aportar a los mensajes que estábamos enviando a las familias de personas trans. No hay ningún tipo de miedo, no hay ningún tipo de freno que tengan para poder desarrollar su identidad en la escuela, en la universidad, en donde sea. Hoy tenemos leyes, tratados internacionales que avalan y que nos protegen a las personas trans y a todas las personas que deseamos expresar nuestra identidad de género. Por lo tanto, hay que buscar asesoramiento jurídico competente, que eso es lo más importante, y en el caso de la sanidad o de cualquier tipo de ámbito institucional, regional o cual fuere, claro, que se presenten las quejas pertinentes, que se lleve adelante todo lo que sea necesario, porque las leyes nos protegen. Y acá en España todavía tenemos una ley patologizante, pero igual la plataforma estatal por los derechos de las personas trans ya ha presentado el proyecto en Madrid para que se apruebe a nivel nacional la ley integral de transexualidad. Pero aún así, esperando esta ley, tenemos el aval internacional para poder ejercer nuestros derechos plenamente. Hay una resolución, de abril de este año de la Asamblea del Consejo de Europa, donde da una serie de instrucciones. Desde luego se basa en la autodeterminación del género y en la despatologización del género, e insta a los Estados miembros, porque sí que es cierto lo que dice Martina, que todas las convenciones de derechos humanos nos protegen, pero luego lo malo es que en los Estados no está desarrollada una legislación que te ayuda. Entonces cada persona individualmente no nos podemos ir a los juzgados a defender cada paso que tenemos que dar en la vida. Entonces necesitamos ese desarrollo. La ley de identidad de género que estaba hablando Martina se ha entregado ahora mismo a nivel estatal a los 4 partidos o 5 con posibilidades de gobernar. Hemos pedido desde la plataforma que lo integramos 8 asociaciones de todo el Estado que nos escuchen. Y sí que sería muy importante en la época que estamos a nivel de elecciones estatales y tal, de pre-campaña, es que los políticos empiecen a hablar de este tema, porque hasta que no se hable públicamente vamos a ser una minoría escondida. Necesitamos que salga a la calle, que la gente lo nombre. El día que se aprobó que empezaron a hablar de la homosexualidad, se consiguió la ley del matrimonio igualitario. Si no se habla de transexualidad, no conseguiremos la ley de identidad de género. Bueno, aquesta és una de les raons per les que avui hem volgut tractar aquesta qüestió. Us agraïm moltíssim que hagueu vingut. Encara parlaríem més, hi ha temes d'aquests que dius, perquè hi ha moltes situacions, des de
els vestuaris a les escoles, el DNI, el canvi de noms, altres qüestions que formen part d'aquesta realitat que han d'afrontar els vostres fills, els entorns, els familiars. Felicitats per totes les iniciatives sanitàries i associatives que esteu desenvolupant i gràcies per ser-hi. Un placer.